Dios quiere mostrarnos y enseñarnos a vivir la vida, enseñarnos a enfrentar momentos difíciles, dolorosos, a pasar por temporadas complicadas, muchas veces por tiempos de crisis, y a veces nos cuesta aceptarlo, a veces luchamos por reconocer que en algún momento pasamos por un momento así y la manera como reaccionamos fue equivocada. Muchas veces cuando pasamos por momentos así, dudamos de la voluntad de Dios, dudamos del plan de Dios, dudamos de los propósitos de Dios, dudamos del cuidado de Dios. Pero Dios quiere que aprendamos cómo debemos enfrentar momentos así. Y quiero usar un pasaje de Hechos 27, verso 14, verso 13 al 24. Después en casa lea todo el capítulo, es una historia preciosa, un momento en el que el apóstol Pablo tiene que pasar, tiene que enfrentar, pero lo hace de la manera correcta. Ya está. Leámoslo de manera alternada. Dice la escritura de la siguiente manera: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Dios, por tu palabra, que sabemos que siempre, Señor, revela la verdad sobre cualquier aspecto de la vida, especialmente la de cada uno de nosotros, Señor. Que hoy tu palabra nos guíe, nos dirija, Señor, para tomar decisiones verdaderas, decisiones que den frutos y resultados, Señor, a nuestra vida, acorde a tu perfecta voluntad, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Es un pasaje que tiene de contexto el que Pablo va a ser llevado a Roma para ser preso, y en esa condición de prisionero es como Pablo es parte de esta embarcación. Le dije después, lea en casa el capítulo completo. 276 pasajeros iban en esa nave, era una nave grande. Pablo era el 276, ¿verdad?
Pero había una pequeña diferencia. De los 276 pasajeros, Pablo era el único que no tenía temor en esa embarcación. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a aprender. Pero él iba en calidad de prisionero. Cuando ves la historia del apóstol Pablo, descubres que hay una característica en los hombres y las mujeres de Dios. Que normalmente los hombres y las mujeres de Dios van en la vida ocupando una función, desarrollando una función, un lugar, un área, y de repente Dios los promueve a otra área, a otra circunstancia o a otra relación. Porque tú ves que Pablo va en calidad de prisionero, pero termina siendo el capitán de la nave. Amén. Es decir, que todos los marineros y los que son parte de ella comienzan a escuchar el consejo, la dirección, la guianza de Pablo. Y le digo que es característico en él porque también lo ves en los demás hombres de Dios, que normalmente la circunstancia en la que estás, Dios te promueve a otra circunstancia en la que tú nunca te imaginaste estar. Porque ver a Pablo como prisionero y después verlo como el capitán del barco es sorprendente, pero es lo mismo cuando ves que va a enfrentar un juicio y que después él se convierte en el juez. Es lo mismo que ves cuando él está pasando por un momento difícil, enfrentando una adversidad en la cárcel, y de repente lo ves como el carcelero. Pero yo le he dicho eso y le he dado testimonio. Eso yo lo he vivido muchas veces de manera clara y directa. Donde yo fui congregante, después yo fui el pastor. Donde yo fui alumno, después yo fui el maestro. Y donde yo fui empleado, después fui el jefe. Di al que está a tu lado: yo voy a ser el jefe. Yo voy a ser el encargado. Y también le puede decir: yo voy a ser el próximo pastor de aquí. Dígalo, tome autoridad y dígalo con libertad, porque claro que nosotros no somos eternos. Pero es algo característico en Pablo. Así que en esa condición en la que se encuentra el apóstol Pablo, porque es el contexto de la historia, él va hacia Roma en calidad de prisionero, no como esperas viajar, no como esperas que sucedan las cosas en tu vida, pero sí dentro del plan perfecto de Dios. Así que comienzo con el texto, aunque tiene mucho más atrás todavía de referencia. El verso 13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Soplando la brisa del sur. Quiero primero que usted entienda que esos momentos tranquilos en nuestra vida, esos momentos de paz, esos momentos donde aparece una brisa en un caluroso desierto, en un día complicado, que esos momentos de remanso, de quietud, de vientos tranquilos y suaves, muchas veces son el presagio de un huracán. Por eso cuando el apóstol Pablo dijo: el que se alegra o el que se goza, haga como si no estuviera contento. El que tiene mujer, como si no la tuviera. El que tiene dinero, como si no lo tuviera. El que tiene cosas, haga como si no las tuviera. ¿Por qué? No nos estaba diciendo que no disfrutemos de las cosas que nos da el Señor, de los momentos maravillosos de la vida. No, lo que nos está diciendo es que no nos estanquemos con la idea equivocada de pensando que ese momento va a ser para siempre, esa temporada, esa circunstancia va a ser permanente. Haz como si no lo tuvieras, disfrútalo, pero haz como si no lo tuvieras. ¿Por qué? Porque muchas veces esos momentos maravillosos son el presagio de algo fuerte que va a venir a tu vida. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, cuando Juan lo vio venir y dijo: este es el Cordero de Dios, y lo bautizó, y sucedió algo sobrenatural. Dice la Escritura que
que del cielo se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo amado, en él se complace mi alma. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, se posó sobre su hombro. Ese momento glorioso cuando su ministerio público comienza a llamar la atención de todo el mundo, inmediatamente de ahí, de salir del Jordán, es llevado al desierto a pasar 40 días sin comer, sin beber, en un lugar tan terrible como es esos lugares desérticos, pero además tentado por Satanás terriblemente. Entonces, qué tremendo, cómo de un momento de alegría, de felicidad, de placer, de convivencia con sus discípulos y con la gente que lo apreciaba y lo quería, y que él también los apreciaba, en ese momento es llevado inmediatamente a un momento doloroso y difícil para él. Así es lo que está usted viendo en la Escritura. Un viento suave. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en lugares donde cae mucha nieve, es bien sabido que cuando no hace frío, es muy probable que viene una tormenta de nieve. Cuando tú dices: ay, ahora pleno invierno y mira qué tranquilo está el clima bien padre, prepárate, mañana va a caer una tormenta de nieve. Sí, esos momentos suaves, esos momentos tranquilos son muchas veces el indicador de algo tremendo que viene. Amén. Muchas veces cuando más tranquilo estás en tu trabajo, prepárate. Puede ser que venga un problema muy grande. Puede ser inclusive que venga hasta un despido. Tuve un amigo hace muchos años que trabajaba para Banca Cremi cuando todavía existía Banca Cremi. Ya no existe Banca Cremi, pero cuando existió, él trabajaba en el banco, era el gerente de un banco. Y un día recibió una llamada por la noche del director y le dijo: mañana te invito a comer a un restaurante costoso. Y él dijo: mañana yo creo que me van a promover a un puesto mejor todavía. Llegó al restaurante. ¿Quién te invita a un restaurante a comer para despedirte de tu trabajo? ¿Ah? Hermanas, hermanos, ¿quién les hace una cena especial con velas, con todo lo que representa una noche romántica, para decirte: firma el divorcio? ¿Quién hace ese tipo de cosas? Pareciera una locura, pero lo que queremos aprender hoy, que te pudiera parecer un extremo de una circunstancia a otra, es real en la vida. Y Jesús lo está pasando, y lo está pasando Pablo, y lo pasó David. Dice la Escritura que David venía de una victoria tremenda contra los filisteos. Venía gozoso, feliz, quería compartir sus trofeos, su botín de la victoria. Y cuando llegó a casa con sus valientes, dice la Biblia que ya no estaban sus familias, sus esposas, sus hijos, y todo lo que tenían se los habían llevado. Imagínate pasar de una victoria a una derrota. Yo recuerdo eso, lo he vivido varias veces, pero una de ellas, terminamos una actividad en domingo en la iglesia, de victoria, de bendición, felices. Estábamos en el Talento comiendo, ya en el café, ya pasándonos muy padre, disfrutando, y de repente recibimos una llamada: tu hija tuvo un accidente, chocó ahí frente a CEU, a la Universidad sobre Insurgentes. Y estás jajaja, bien padre, disfrutando, y de repente agarro las llaves de la camioneta y me voy. Ya estaban las ambulancias, una cosa tremenda. Y es cuando lees estos pasajes entiendes muy bien que muchas de las etapas en tu vida, de los momentos, de las personas, de las circunstancias que pudieran ser para ti una brisa apacible, un viento suave, un momento de remanso, de quietud, de repente se convierte en un huracán. Euroclidón, el huracán que aparece aquí, Euroclidón, quiere decir, es una palabra mezclada de griego con latín,
quiere decir el cruce de los vientos. Eso es Euroclidón, un cruce de vientos. Y pasas de una brisa a un huracán. Amén, iglesia. Y Dios espera que usted y yo tengamos la actitud correcta y que podamos entender la palabra del Señor, para que cuando estás en la vida en un momento de remanso, de bendición, de placer, siempre esté: Señor, estoy listo para que se cumpla tu propósito en mi vida. Estoy listo, porque no faltará la llamada: detuvieron a tu hijo. No faltará la llamada de: tu mamá se cayó, atropellaron a tu mamá. Recuerdo muy bien cuando regresé de Washington, D.C. en 1988, tuve la bendición de pertenecer a un grupo de 40 jóvenes mexicanos becados para debatir sobre la legalización de las drogas. Imagínense, desde el 88 ya esto se estaba gestando, legalizar las drogas, y fue un viaje, como he viajado siempre, todo pagado, ¿verdad? Pagado por el Señor. Y después de disfrutar y de estar, bueno, tuve a Ronald Reagan así enfrente de mí, a Nancy Reagan frente de mí. Nunca me habían revisado tanto como ese día que los pude saludar. Pero vienes de una victoria, y venía todavía con mi maletita, creo que hasta venía en bermuda, en short todavía, con tenis, y voy llegando a mi casa y tu mamá acaba de sufrir un accidente. El microbús chocó. Nomás dejé la maleta y así me fui, hermano. Y dices: ¿cómo vienes con ese anhelo de compartir una victoria, tus experiencias, tus vivencias, y lo que escuchas es: tu mamá está en el hospital? Es algo tremendo, es un contraste tremendo. Pero eso es lo que quiero que poco a poco vayamos entendiendo. Mire, dice el texto que soplaba una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban, todo estaba tranquilo, todo estaba bien. Pero dice verso 14: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Diga conmigo: no mucho después. ¿Sabes por qué no mucho después? Porque le acabo de decir que muchas cosas de las que suceden en la vida, especialmente las significativas, las valiosas, las bonitas, las importantes, no son permanentes. Y esa brisita rica que te hizo sentir bien, que disfrutaste, no mucho tiempo va a durar, y va a pasar, y va a venir algún tipo de huracán, unos cruzados vientos, unos vientos huracanados que nosotros no esperábamos. Pablo sí, porque si usted lee el contexto, Pablo les dice: este tiempo era un tiempo de invierno. Los inviernos en esas regiones es como parecido aquí. Usted sabe que hay temporadas aquí de huracanes, y especialmente en esos tiempos fríos. Bueno, ahorita va a ver por qué. Porque Dios así ha planeado el orden en el que el mundo funciona. Porque los huracanes tienen 4 propósitos naturales, de los que voy a rescatar los propósitos espirituales. 4 propósitos naturales tiene. Número 1, el principal propósito de un huracán tiene que ver con llevar agua a lugares secos. Hay áreas que están secas en el planeta y que nunca serían tocadas por el agua si no fuera por los huracanes. Los huracanes llevan agua a esas partes secas. Escúcheme, iglesia, hay muchas áreas secas en nuestra vida que no van a ser tocadas por el agua de la palabra o por el agua del Espíritu, sino es por esos momentos, por esas temporadas, por esas circunstancias huracanadas en nuestra vida. Esos cruzados vientos son los que llevan el agua a esas áreas.
Le he dado testimonio que he sido pastor en Monterrey un tiempo, y los norteños tienen muy marcado el huracán Gilberto. Cuando el huracán Gilberto golpeó Monterrey, solo para que se dé una idea, usted sabe que Monterrey no está cerca del mar, no tiene mar. Pero además es una zona semidesértica, Monterrey y todo el estado de Nuevo León. Y hay un río que se conoce como el nombre es el río Santa Catarina, que está más o menos como de aquí, a lo mejor me quedo corto, de aquí a la parada de Torres, de ancho, pero obviamente está seco. Pero el canal del río es más o menos de esas dimensiones. Cuando pegó el huracán Gilberto a Monterrey, ese río iba lleno hasta de autobuses, camiones, coches. Pero vea la dimensión, la profundidad, no lo sé, han de ser unos 30 metros, 40 de un lado a otro, y la profundidad en el centro del río Santa Catarina. Y ellos lo recuerdan mucho, porque nunca en su vida habían visto tanta agua como esa vez. Nunca. Yo le digo aquí a los hermanos, siempre los felicito cuando vienen y que hay lluvia y de todas maneras están aquí en la iglesia. Les digo, los felicito, hermanos. En Monterrey con lluvia la gente no sale ni a comer. Pues llueve unas cuantas veces al año y se encierran y no saben. ¿Qué van a ir a la iglesia cuando está lloviendo? No se aparece nadie. Y aquí pues como estamos más familiarizados con la lluvia, con toda lluvia sacamos el paraguas, la chamarra y nos vamos a la iglesia. Pero son zonas secas que los huracanes llevan agua. Ese es uno de los propósitos naturales de un huracán, y de los propósitos espirituales son esos: es que los vientos cruzados, es que las tempestades o los huracanes puedan arrojar agua a las áreas de tu vida en las que no habría jamás agua si no fuera por ese huracán. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, después de un momento así entendemos cosas? Hoy en día ¿pudiéramos algunos de nosotros considerar esta pandemia como un huracán? Depende cómo la hayamos enfrentado cada uno y cada familia. Pero ¿podemos interpretarlas como un huracán? Te aseguro que si es así, hay un área en tu vida que este huracán tocó y que comenzó a tener importancia, a tener valor, a tener cierto significado que no tenía. ¿Por qué? Porque el agua de la palabra, el agua del Espíritu no había tocado esa área. Amén. Esto es lo que sucede en la historia. En la historia sucede que ellos comienzan a cambiar su visión de lo que es importante con lo que no lo es. Y ves en la historia que el apóstol Pablo hace énfasis en que lo importante es la vida de las personas. A grado tal, dice la escritura, que cuando está enfrentando el huracán esta embarcación, hay marineros que quieren huir. El esquife que recuperan, que no es más que un salvavidas, un barco salvavidas, este esquife que recuperan, una vez que lo tienen, dice la escritura que hay marineros que cuando comienzan a sentir el viento del huracán, quieren subirse a su barquito salvavidas y irse ellos. Y el apóstol Pablo le dice al centurión que comandaba la embarcación, le dice: no se puede ir nadie, porque si se van a morir. Porque anoche el ángel de Dios me visitó. El ángel de Dios estuvo conmigo y me dijo que nadie iba a perecer. Pero para que nadie perezca, tienen que estar aquí. Para que nadie perezca, tienen que ser parte de todo lo que vamos a vivir en esta embarcación. Así que el centurión les dice: esos que quieren huir, esos que se quieren ir, no se pueden ir. Se van a morir si se van. Y es cuando Pablo se convierte en el marinero de la embarcación.
Iglesia, ¿cuántos hemos valorado la salud, la vida, a los amigos, hasta a los enemigos, a los compañeros de trabajo por este huracán? Amén. Hemos valorado muchas cosas. Nuestro cuartito, nuestra casita, nuestro terrenito. ¿Por qué? Porque nos tocó este huracán y por lo menos no pagamos renta, aunque sea nuestro cuartito. Por los que no tienen ni trabajo, dinero, ¿cómo van a pagar su renta? Y así pensamos. Y bueno, aquí en la iglesia estuvimos orando por todos los que pagan renta y por los que pasaron momentos de salud críticos, porque sabemos lo difícil que es un momento así, sin trabajo, sin dinero y finalmente pagando renta, pagando médicos y medicamentos y todo lo demás. Amén. Es cuando valoras todo esto. Aleluya. Llegó el huracán y nos llega a todos. Pablo estaba ahí. Era un hombre de Dios y el huracán también lo golpeó. Pero de las 276 personas que había ahí, Pablo era el único que no tenía miedo. Todos tenían miedo. ¿Sabes por qué? Porque no habían sido visitados por el ángel de Dios. Los que vienen los miércoles y que les estoy explicando un poquito el tema de los 7 truenos que dice Apocalipsis 10, los 7 truenos de Dios, uno de esos truenos son los ángeles, porque los ves de Génesis a Apocalipsis, el trueno de los ángeles. Y es real, cuando un ángel te visita, te da una seguridad, una confianza que nadie te la puede dar. Escúchame, iglesia, la confianza en Dios no es confianza hasta que no es probada. Se lo repito otra vez, la confianza en Dios no es confianza hasta que no es probada. Tú puedes ir por la vida diciendo: yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo tengo a Dios. No, sí, todo el mundo confía en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero la confianza en Dios no es confianza hasta que no es probada. Cuando es probada, entonces sales de ese proceso con la seguridad que Dios sabe todo lo que está sucediendo, sabe lo que sucederá al final, pero especialmente sabe lo que sucederá contigo. Amén. Esa era la seguridad que tenía el apóstol Pablo. Y esto me recuerda la anécdota que he contado en alguna ocasión de aquel italiano después de la Primera Guerra Mundial que iba en un barco y que comenzó a rumorarse la Segunda Guerra Mundial. Los noticieros, los periódicos comenzaron a hablar de que viene una Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo? Si vamos saliendo apenas de la primera, estamos tratando de recuperarnos y ya viene la Segunda Guerra Mundial. Ahí viene. Y la gente en los restaurantes, en las piscinas, en los centros comerciales de esa gran embarcación, comentaban preocupados: ahí viene la Segunda Guerra Mundial. Y el italiano iba caminando por todo el barco, chifle y chifle, cante y cante, feliz, contento, hasta que una persona le dijo: oiga, ¿y usted por qué está tan feliz? ¿Qué no se ha enterado? ¿No ha escuchado las noticias? Ahí viene la Segunda Guerra Mundial. El hombre dijo: ¿y qué tiene que venga la Segunda Guerra Mundial? Si viene la Segunda Guerra Mundial, le dijo, hay 2 posibilidades. Una, que Italia entre a la Segunda Guerra, y otra, que Italia no entre a la guerra. Si Italia no entra a la guerra, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a angustiar? Pero si Italia entra a la guerra, hay 2 posibilidades, dijo. Una, que me convoquen a mí a la guerra, y otra, que no me convoquen a la guerra. Si no me convocan a la guerra, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me angustio? Pero si me convocan a la guerra, hay 2 posibilidades, dijo. Una, que me pongan al frente de la batalla, y otra, que me pongan a la retaguardia. Si me ponen a la retaguardia, pues no hay de qué preocuparse, de qué angustiarse.
Pero si me ponen al frente de la batalla, hay dos posibilidades. Una, que me hieran, y otra, que no me hieran. Si no me hieren, ¿para qué me angustio? ¿Para qué me preocupo? Y si me hieren, hay dos posibilidades, dijo. Una, que la herida sea de muerte, y otra, que la herida no sea de muerte. Si la herida no es de muerte, entonces ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me angustio? Pero si la herida es de muerte, entonces nunca jamás en mi vida tendré que preocuparme y que angustiarme. Así de sencillo funciona esto. Y eso es lo que hace que tengas esa confianza, esa seguridad de que ante cualquier huracán, tú digas: yo ya sé que los huracanes vendrán, pero que los propósitos de Dios se cumplirán en mi vida. Amén. Así que el primer propósito del huracán es enviar agua a las regiones secas. El segundo propósito del huracán es balancear las aguas de los mares. Porque si usted no lo sabe, las aguas frías de los polos norte y sur con las aguas calientes del Ecuador, si no hay una temperatura balanceada en las aguas y se incrementa la temperatura del agua, habría un daño en el ecosistema del mar impresionante, y eso tendría otro tipo de repercusiones en todo el mundo. Pero lo que hacen los huracanes es que ellos balancean la temperatura del agua. Lo que hacen los huracanes en nuestra vida espiritual es que balancean los conceptos, las ideas, el sentir, las emociones y también las decisiones que hemos tomado. ¿Cuántos de nosotros por mucho tiempo fuimos un poco fariseos, o si no, muy fariseos? ¿Cuántos no lo fuimos? Que le pasaba algo a alguien, eso le pasa por pecador. Que le pasaba algo a alguien, eso le pasa por andar de, ya sabe qué, de canijo, decía la abuela, ¿no? Eso le pasa. Y esa era una actitud fariseica. Porque cuando te pasa a ti, o cuando le pasa a tus hijos, o cuando el huracán viene y ¡pau!, te golpea a ti, dices: aleluya, como que no eran tan pecadores, ¿no? Como que los huracanes nos pegan a todos. Y entonces comienza a balancear tu mente, comienza a balancear tus emociones, tus sentimientos. ¿Por qué? Porque así son los huracanes. Cuando estás bien seguro en una relación, cuando dices: Panchita la traigo aquí, nomás le trueno los dedos y Panchita. Y de repente la Panchita aleluya, iba a decir algo de Panchita, pero mejor no. Pero de repente ya no le truenan los dedos y te dice: si quieres comer, sírvete tú. Si quieres ropa planchada, plánchatela tú. Oye, pero es que tú nunca me hablabas así. Ya te voy a hablar así. De hoy en adelante va a ser así. Y entonces comienzas a balancear las cosas. Dices: no, Panchita no era una criada. Panchita no tenía por qué tener esas responsabilidades nada más. Esas responsabilidades también son mías. También yo debo planchar. También yo debo echarle ganas en la cocina. También yo debo lavar. También yo debo asear la casa. Y comienzas a balancear. Pero ¿cuándo es? Cuando pega un huracán. O estás todo el tiempo peleando con ella, tratándola mal, y de repente se te enferma. Una semana, 2 semanas. Se va al hospital. Y ves tu casa, ves a tus hijos, no tienen comida, no tienen ropa, no tienen. Dices: no puedo seguir tratando así a Panchita. Necesito tratarla mejor. Y entonces esos huracanes producen un balance en tu forma de pensar. Como en lo natural, he dicho, toda verdad es paralela. En lo natural sucede en lo espiritual también.
Y cuando entiendes esto, entonces vas por la vida con una interpretación de lo que sucede distinto a que, ay no, ¿por qué a mí? Ay no, ¿en qué momento viene a pasar esto? Cuando mejor estaba, cuando me sentía muy bien, cuando estaba disfrutando la brisa del mar, este viento refrescante y suave, es cuando ¡pau! Viene el huracán. ¿Por qué? Porque necesitas balance. Iglesia, yo le he enseñado a usted que usted nunca podrá balancear nada en la vida si no tienes algo sólido, algo firme. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú quieres balancear algo en la vida, en algo inestable, siempre vas a concluir equivocadamente. La única forma de balancear es cuando tienes a la roca, que es Cristo, firme, inconmovible, que te puedes parar sobre ella y decir, ahora entiendo qué pasa cuando viene ese viento suave, esa brisa suave. Ahora entiendo que viene detrás de él un huracán, pero no me va a mover, porque el ángel de Dios me ha visitado y me ha dicho que va a preservar mi vida y la de todos los que están conmigo. Amén. Mire lo que dice el texto. Y siendo arrebatada la nave, verso 15, y siendo arrebatada la nave, la palabra arrebatado en griego es la palabra sunarpazo. Es la misma palabra que usamos cuando nos referimos al arrebatamiento de la iglesia. Es la palabra griega sunarpazo. Sunarpazo lo que quiere decir es tomar algo violentamente. Tomar algo violentamente en un sentido figurado, como una hoja seca de un árbol es arrebatada por un viento recio. Así como la hoja seca de un árbol es arrebatada por un viento recio, así es un arpazo, es un arrebatamiento violento. Cuando ellos sintieron la fuerza del huracán Euroclidón, sabían que las cosas llevaban un rumbo diferente. Sabían que el peligro era inminente para todos. Amén. Y una vez que el huracán comienza a tocarlos y sienten la fuerza, comienzan a identificar que hay un cambio radical de un viento suave a un viento recio, fuerte, violento. Entonces, el tercer propósito de este huracán, diga conmigo, es limpiar las costas de sedimentos y de bacterias. Los huracanes tienen como propósito natural limpiar las costas. Los lugares donde pegan los huracanes fueron diseñados por Dios con ese propósito de limpiar de bacterias que no serían quitadas si no fuera por los huracanes. Bueno, yo he vivido en zonas de huracanes y cada año es lo mismo para los que viven en esas partes. Cada año saben que de 30, 40 hasta 50 huracanes van a pegar, o son una amenaza, o son vientos, o son lluvias fuertes, atípicas en esas regiones, y los identifica uno, porque ya conoces la zona, ya conoces el clima de ese lugar. Nosotros no lo esperamos con gusto. Cuando tú estás en un lugar así, no esperas, ay, que ya venga el huracán y limpie las playas. No lo esperas así. Espiritualmente esperas un huracán así. Va a venir el huracán y va a limpiar mi vida, va a limpiar mi casa, va a limpiar mi trabajo, va a limpiar mi negocio, va a limpiar mi mente. ¿Así esperas el huracán? No, ¿verdad? Dices, no, dame chance, Señor, mejor yo limpio, dame tiempo. Yo limpio la casa, yo limpio mi vida, dame tiempo. Pero los huracanes, acuérdese, son naturales.
tienen que venir a nuestra vida. Y cuando vienen esos huracanes, si tú entiendes que hay propósitos divinos como naturales, tú sabes que es para bien, que va a limpiarte, y que esa limpieza muchas veces, si no fuera a través de un huracán, no la haríamos nunca, nunca. Más si son como mi familia. ¿Cuántos son de las familias que tienen cosas ahí de la abuelita, de los papás? Yo recuerdo porque así era en la casa de mis papás. En la casa de mis papás teníamos cosas de mi abuelita y mi abuelita de su abuelita, y ese sarcófago viejo lleno de fotos y de monedas y no sé qué tanto. Ahí estaba, nomás lo pasaban de un lugar a otro y a otro, y ahí estaba todo el tiempo. Y hay gente así que, bueno, ahora les llaman acumuladores compulsivos, ¿verdad? La gente que tiene cosas ahí de años que ni las usa y que no las va a usar nunca. Nunca las va a usar, pero ahí las tiene. Tiene la idea, se autoengaña, creen un día las voy a usar. Nunca las va a usar. Y entonces viene el huracán y dice: voy a limpiar tu casa. No, yo la limpio. No, ya te di 20 años, 30 y no la has limpiado. La voy a limpiar yo. Amén. Iglesia, ¿cuántos de nosotros traemos dolor en el alma, en el corazón, en la mente, que Dios te dice: te quiero limpiar de ese dolor, te quiero limpiar de esas experiencias que vienes cargando, que vienes trayendo de no sé de cuántos años, y que lo único que están haciendo es tu vida cada vez más pesada, más complicada, más difícil de llevar? Dice la Escritura, mire lo que tuvieron que hacer estos hombres. Verso 19: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos son los enseres o las cosas que usaban para sobrellevar el viaje. Estos enseres, llegó un momento donde tuvieron que con sus propias manos arrojarlos o despojarlos o sacarlos de la nave, porque escúcheme bien, cuando viene el huracán y es el tiempo de limpiar, tienes que sacarlo con tus propias manos. Diga conmigo: con mis propias manos. Yo te amo mucho, oro por ti, te enseño la palabra, pero yo no puedo sacar todo eso que traes en el alma, en la mente, en el corazón, de no sé cuántos años. Y sé que quien lo va a hacer es un huracán. Cuando venga el huracán, tú mismo vas a decir: tengo que sacar esto, tengo que soltar este dolor, tengo que soltar este sufrimiento, tengo que soltar estas personas, tengo que soltar esos lugares, tengo que soltar estas cosas las tengo que sacar de mi vida, porque es tiempo de limpieza. Amén. Cuando sintieron la fuerza de los vientos, cuando sintieron el golpe de los vientos, dijeron: yo ya no me puedo mantener así. Me lo he guardado por años. Esto lo he traído en el corazón y en la mente por años. Nadie lo sabe, además. Es el momento de sacarlo, y lo tienen que saber, y lo tengo que decir, y tengo que confesarlo, y tengo que declararlo. Ya se lo he dicho, ¿verdad? Hágalo con el Señor. Si necesita alguien, bueno, con los pastores de la iglesia. Pero es importante que entiendas que estos huracanes, estos euroclidones, tienen ese propósito de limpiar. Y puede hacerlo el huracán solo, porque el huracán puede hacer pedazos la nave, la casa, la relación, la familia. O tú puedes comenzar a sentir ese viento fuerte, ese viento recio, y decir: yo voy a empezar a limpiar, voy a empezar a sacar, voy a sacar anatemas de mi casa,
como Acán, anatemas, cosas que tengo ahí guardadas debajo de la cama, que las tengo ahí guardadas en el closet, en el ropero, que las tengo ahí guardadas. Y estoy hablando de cosas físicas, para que entiendas las cosas espirituales, porque eso fue lo que sucedió con Acán. Acán, dice la Biblia, que fue el generador de una derrota que el pueblo de Israel tuvo contra el pueblo de Ai. Y dice la escritura que Dios le dijo a Josué, le dijo: hay maldición en el campamento. Y fueron y descubrieron que Acán tenía debajo de su tienda, tenía lingotes de oro, de plata, ropa que no le pertenecía a él, que no tenía que tenerlo él, y tuvo que sacarlo. Pero eso es una figura espiritual de muchas cosas que guardamos y que atesoramos, y que Dios quiere que con tus propias manos tú lo saques. Amén. Dile al que está a tu lado: yo lo voy a sacar. A veces como papás estamos con los hijos: ya, hija, ya, mija, ya no quiero que por favor hagas esto, te comportes de aquella forma, hagas lo otro. Mira, ya, por favor, ¿qué necesidad tengo yo de estar a las 12, 1 de la mañana esperándote llegar? Ya, necesito que cambies esto, lo otro. Y no lo quieres hacer. Pero viene un huracán y tú solo dices: ya lo quiero sacar, ya lo quiero dejar, ya no quiero seguir con esto. ¿Por qué? Porque este huracán va a hacer pedazos la nave. Este huracán va a producir una tremenda pérdida en mi familia, y no quiero que llegue a ese punto. Iglesia, entonces hagámoslo nosotros. El cuarto propósito del por qué hay un huracán natural: porque los huracanes naturales producen bancos de arena que se convierten en barreras protectoras en las regiones que están expuestas al mar. En las regiones que están expuestas al mar y que tienen un oleaje continuo, permanente, por supuesto por el oleaje del mismo mar, valga la redundancia, están expuestos a que constantemente sucedan desastres naturales. Pero lo que hace el huracán es que almacena bancos de arena, pero también hace otra cosa. Los huracanes también transportan semillas a lugares que generan vegetación con el propósito de proteger regiones. Así que los huracanes en nuestras vidas a veces sé que son dolorosos, difíciles, pero te están protegiendo. Están levantando bancos, barreras de arena, de protección, de vegetación, para que lo que sigue después no te haga daño, no te afecte. Pero además envían semillas a tu vida, semillas de bendición y de prosperidad que nunca llegarían si no fuera por ese huracán. No sé si usted se ha sorprendido cuando va en el segundo piso y ves en las uniones de las placas de concreto del segundo piso, ves pequeños arbolitos. ¿Los ha visto? Y tú dices: ¿cómo puede llegar a crecer un árbol en un pedacito de tierra, en la unión de una placa de concreto con otra? ¿Cómo llegó esa semilla ahí? ¿Sabe cómo llegó? Los vientos recios llevan esas semillas hasta el segundo piso, donde ni siquiera hay tierra fértil. Ahí llegan las semillas. Los huracanes no solamente levantan barreras protectoras, bancos de arena protectores, también llevan semillas. Escúcheme, si usted está pasando por un huracán o ya lo pasó, le declaro en esta mañana que hay áreas en tu vida donde van a llegar semillas que este huracán va a llevar y que va a producir fruto donde tú jamás te imaginaste que ahí, y ni siquiera hay forma humana de poder planear que en esas placas de concreto pueda haber una semilla produciendo un árbol. Jamás te vas a imaginar eso, pero eso es lo que Dios hace cuando permite un huracán espiritual en nuestra vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedir